Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, hoy vamos a hablar, por supuesto, de la cuestión económica, después de los anuncios del gobierno del presidente Mauricio Macri. El plan de Semana Santa, podríamos decirle. Sí. No trae buenos recuerdos, ¿no? Algunos creen que es un plan semi de primavera, pero en otoño, por lo cual estaría como fuera a destiempo. El plan primavera no fue de lo mejor que tuvo este país, ¿no? Bueno, lo cierto es que hubo medidas concretas aquí que apuntan a dos cuestiones centrales. Una, por un lado van a tratar de contener el dólar y detrás de eso van a tratar de contener los precios y por el otro a reactivar un poco el consumo. Por lo cual uno imaginaría que es una medida y un plan más pensado desde lo político que desde la cuestión económica, porque sí, al fondo de los problemas económicos no se ve demasiado accionar, sí, sobre la superficie y sobre lo que pretende ordenar para llegar un poco mejor a las elecciones, el gobierno nacional. Sí, y después, primero hay que ver si tiene resultado. Sí. Si tienen resultado las medidas. Después que sea un plan... sí, es muy ambicioso. Es muy ambicioso como término, ¿no? Así es. Y bueno, si estas medidas precisamente le permiten tomar un respiro político, porque el gobierno ha recibido con preocupación informaciones que le plantean ya la posibilidad cierta de una derrota electoral en octubre, porque el mal humor que está generando en la población el hecho de la suba constante de los precios y por lo tanto la pérdida también permanente de poder adquisitivo es muy notoria y en las encuestas se refleja minuto a minuto. Así es. Bueno, allí hay una buena noticia, que le está llegando cuál es la sensación y la situación de la gente, ¿no? En principio, que sí, hace algún tiempo estaba en dudas. Sí, pasaron más de 3 años. Bueno, lo cierto es que vamos a estar hablando de eso porque vamos a tener a Efraín Molina, que es economista de la FEDECOM, de la Federación Comercial de Córdoba, pero además es ex secretario de Comercio de la provincia de Córdoba. Con él vamos a hablar sobre todos estos temas y los anuncios del gobierno nacional. Y nos vamos a meter a hablar de elecciones rápidamente porque, bueno, la semana pasada hubo elecciones en la Universidad Nacional de Río Cuarto y después de los resultados que confirmaron al oficialismo con un respaldo importante de la comunidad universitaria, quedó la duda si iba a haber o no segunda vuelta porque, bueno, la fórmula encabezada por Rubén Davicino no había desistido del balotaje, ¿no? Más allá de haber quedado muy lejos de la ganadora de Rovere y además de tener muy pocas chances de sumar los votos de la tercera lista encabezada por Salminis. Bueno, finalmente Davicino dio de baja la posibilidad de ir al balotaje, por lo tanto Rovere fue confirmado como rector reelecto, va a reasumir su gestión el 5 de mayo, aunque el acto formal va a ser en el Teatro Municipal el lunes 6. Con Rovere vamos a hablar aquí en un ratito nada más. Y otro mandatario reelecto el domingo pasado, Alberto Escudero, sí, de Las Higueras, también con un muy buen índice de votos y de apoyo de la población en lo que fue la primera fecha electoral de Córdoba. Unos 20 municipios del sur de la provincia votaron en esta fecha y casi todos ganaron los oficialismos, sí, ¿no? Sí. Hubo un amplio respaldo, si bien a nivel provincial hubo un avance del peronismo con 28 localidades que recuperó Hacemos por Córdoba, en general triunfaron los oficialismos. Lo vamos a tener aquí a Escudero, el intendente de Las Higueras. Así y también se vienen las elecciones provinciales, el 12 de mayo, elecciones a gobernador. Vamos a hablar con una de las candidatas a gobernadora. Muchas. No hay muchas. Mujeres. No. Pero nosotros vamos a hablar con Liliana Olivero, la referente y candidata del Frente de Izquierda de los Trabajadores, con quien vamos a hablar tanto de la situación provincial como del panorama nacional tan preocupante como el que se está produciendo en el país, más que nada a nivel económico. Vamos a los auspicios y ya tenemos aquí a nuestro primer invitado. Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, AEFIP, UPC.
Bueno, continuamos en Entre Líneas y vamos a hablar de un tema que obviamente atrajo y concentró mucho la atención en las últimas horas, que tiene que ver con las medidas económicas del Gobierno Nacional, las anunciadas con respecto a la inflación, con respecto al consumo. También activó una serie de créditos, Procrear, créditos de ANSES para jubilados. Bueno, está buscando, por un lado, contener la inflación y por el otro, reactivar el consumo. Dos males que claramente tenía la economía argentina, ¿no? Sí, un gobierno que, por lo que ha venido diciendo y haciendo desde que asumió, está en contra de estas medidas, claro, ¿no? O no cree en estas medidas. Siempre ha sido muy refractario a lo que fuera control de precios, congelamiento de tarifas, y se vio obligado en las últimas horas a hacer esos anuncios, más que nada por cuestiones políticas, por la necesidad electoral, ya que generó la reacción a partir de que un informe de Durán Barba le advirtió personalmente al presidente Macri que era probable en un alto grado que el gobierno perdiera la elección de octubre. A partir de ahí se dispararon las reuniones y finalmente lo que hemos conocido en las últimas horas, el paquete de medidas que ahora hay que ver cómo funcionan y si funcionan. Claro, ¿qué resultado tienen? Bueno, y de eso vamos a ocuparnos ahora porque está en comunicación con nosotros el economista que trabaja para la FEDECOM, que es la Federación Comercial de Córdoba, Efraín Molina, a quien ya estamos saludando. Efraín, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gonzalo? Marcos, muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por atendernos. Bueno, a priori, ¿qué lectura hace de las medidas que anunció el Gobierno Nacional, los ministros en particular, ¿no? Sí, indudablemente que a partir de que se conoció el dato de la inflación del marzo, inflación del 4,7% y una interanual, si vos la medís de marzo del año pasado al actual, el 54,7%, una inflación trimestral ya cercana al 12%, tenía que tomar una serie de medidas ya de cara a un año electoral, con unas PASO en agosto, las elecciones legislativas y presidenciales para octubre. Como que el gobierno no tenía mucho margen y como que no termina de encontrarle la vuelta a esta suba persistente, porque lo que preocupa sobre todo no es la tasa de inflación propiamente dicho, sino también un rubro en particular que es el de los alimentos. Claro. Entonces allí está el foco de toda esta cuestión, porque vos, el rubro que vos tomes hoy, cualquier otro tipo de producto, tenés aumentos que están en el orden del 40, 45, 50% más. Pero cuando tomas el caso de los alimentos, es allí donde radica la principal preocupación. Y que además impacta en los sectores más vulnerables, ¿no? Esta es la inflación de los pobres, como habitualmente se lo denomina. Y tal cual, porque si miramos el dato para Córdoba, lo que mide la Dirección de Estadística de la provincia, dio un 3,7, es un puntito menos que lo que dio a nivel nacional y una interanual del 53,8. Pero ahí en ese rubro, los alimentos durante el último mes, según la Dirección de Estadística, crecieron un 5,31%, y el de los alimentos, pero con un interanual del 60%, o sea, por encima de la tasa de inflación y un 16% si la tomamos de diciembre del 2018. Entonces, esos son los datos preocupantes. A principios de mes también el Centro de Almaceneros, a través de su departamento estadístico, que también mide la inflación y la canasta de alimentos y la canasta básica total, ya había adelantado que la canasta básica de alimentos había tenido un incremento del 5,24% y estaba en el orden de los 18.682, que son los ingresos que necesita una familia para no ser indigente, y 28.792 para no ser pobre en Córdoba. Y eso fundamentalmente preocupa, y lo que nos ocupa, y sobre todo analizar el grado de efectividad que puedan tener estas medidas que ha anunciado hace poquito el gobierno. Efraín, ¿qué aplicabilidad, qué efectividad pueden llegar a tener estas medidas anunciadas que contemplan más que nada un intento por contener en algún grado la inflación, como decías vos, los alimentos básicos y también las tarifas? ¿Pueden tener efectividad en algún punto? Sí, lo que pasa es que el problema que nosotros tenemos es un problema estructural que el gobierno lo subestimó, pensó que iba a ser una cuestión mucho más sencilla de tratar de controlar. Si recordamos en el mes de enero el discurso que había desarrollado el mismo presidente Macri, lo que sostenía es que la inflación había entrado ya en una etapa descendente y ahora nos encontramos en marzo en que no está descendente sino que es un pico, que la inflación de abril, más allá de estas medidas, también va a dar un valor significativamente también elevado. Entonces, ¿qué es lo que te sucede? En un país que ya viene con una tradición de inflación de varios años, de varias décadas,
la efectividad que pueda llegar a tomar el gobierno de estas medidas siempre plantean un gran signo de interrogante. ¿Por qué? Porque este acuerdo que establece el gobierno sobre productos para que tengan un precio estable por los próximos 6 meses, o sea, de cara hasta noviembre, que sería la fecha donde hipotéticamente puede haber un balotaje. Estos cortes de carne populares a 150 pesos en el mercado central, pero que tampoco van a estar disponibles para todo el país. Claro. Entonces uno dice, ¿puede tener un cierto nivel de efectividad de esta política que tenga el gobierno? Y va a depender también del esfuerzo conjunto que se desarrolle entre todos los actores políticos, pero también el sector empresarial, para que esto tenga una continuidad, porque todas estas medidas simplemente lo que actúan es como un paliativo, es como una aspirina para curar un dolor de cabeza. Lo que tenés que ver es subyacente cuáles son los problemas estructurales. Entonces estás poniendo un parche, un paliativo, pero mientras no soluciones las cuestiones de fondo, no vas a poder estabilizar el barco. Entonces, estas medidas que va tomando el gobierno de establecer productos acordados, de extender los precios cuidados, de producir las tarifas tanto de luz como de gas, que tanto han pegado sobre el bolsillo del consumidor, entonces uno dice, ¿van a producir una desaceleración de la inflación? Sí, pero todavía estamos bastante lejos de poder llegar a tener por lo menos una inflación que sea por debajo del 2% mensual. Mira ya con lo que nos estamos conformando. Claro. En los últimos meses ya tenemos inflación del orden del 4%, entonces 2,9 en enero, 3,8 en febrero, 4,7 en marzo. Imaginémonos lo que significa el esfuerzo para tratar de tener una inflación por debajo siquiera del 2% mensual. Y en la cuestión de fondo, en esas políticas que tienen que atacar ya más el origen, la raíz de la inflación, ¿cómo ves al gobierno? Y también, ¿por qué? Porque, por ejemplo, miremos lo que pasa con el sector empresarial, pero no miremos al sector empresarial grande, miremos la realidad de lo que pasa con las pymes, miremos lo que pasa con el sector comercial o con el sector servicios. Si miramos los indicadores a nivel nacional de lo que son de las ventas minoristas, tanto de lo que da CAME como lo que medimos acá a nivel provincial por Fedecon, tenemos una caída sistemática ya más de un año. El último valor que tuvimos para Córdoba de caída de las ventas minoristas daba 10,4. Y si miramos los 2 primeros meses del año, eran en enero 11,5 y en febrero 11,1 de caída. Y el sector comercial, ¿qué es lo que te planteaba básicamente? Lo que significa las caídas sobre los volúmenes de ventas, el aumento sistemático que le estaba significando sobre los costos de las empresas, las implicancias de las altas tasas de interés fijadas por la política central del Banco Central para tratar de contener la inflación, pero que por otra parte lo que van destruyendo es el sistema crediticio y asfixiando la situación de las pymes. Entonces, estas medidas que se toman ahora de un plan de pagos de 60 cuotas por parte de la AFIP, de acortar que los pagos de las tarjetas de créditos a los comercios se reduzcan de 19 a 10 días hábiles, que la percepción de dinero por las ventas y que se depositaban por parte de los comercios en los bancos y los bancos cobraban una comisión que se elimine, son medidas que pueden afectar y que pueden tender a alivianar la situación, pero vuelvo a repetir, son medidas de corto plazo que en tanto y en cuanto no haya reformas estructurales mucho más profundas desde el punto de vista impositivo para reducir la presión sobre el sector productivo, de sostener las medidas genuinas sobre el crédito y no únicamente vía atacando tasas de interés. Entonces esas medidas que se tendrían que ir tomando resultan también de difícil aplicación porque el gobierno está ocupado en este momento en apagar incendios. Claro. Entonces va corriendo detrás de los acontecimientos, postergando esas medidas de carácter mucho más profundas, porque en un año electoral ese margen de acción cada vez le queda más corto. Algunas medidas, como por ejemplo congelar las tarifas hasta fin de año, ¿no son contradictorias con otro gran objetivo que el gobierno se fijó y por el que se comprometió del Fondo Monetario Internacional, que es ir hacia el déficit cero? Claro, porque ese dinero, por ejemplo, en el caso de la luz, dijo, bueno, el gobierno lo que va a hacer va a absorber los 2 aumentos restantes que estaban planificados para el 2019. Eso tiene que salir con fondos públicos. Diferente es para el caso del gas, porque en el invierno ese descuento que se va a practicar del 22% se va a pagar posteriormente con las tarifas de los meses de verano, que es donde a priori hay un menor nivel de consumo. Entonces eso se estaría dando como una tarifa anual de carácter más equilibrada, tratando de contrarrestar el pico de consumo que vos tenés en invierno, y decir, bueno, aplicamos el descuento acá y después lo vamos a subir cuando hay un menor nivel de consumo.
Pero en el caso de la luz, obviamente que eso significa que el gobierno va a tener que cubrir lo que en un momento se cuestiona, que vos planteabas, Marcos, al inicio, de la conducta de ir retirando paulatinamente esos subsidios y que se vayan clarificando y se vaya normalizando lo que son las tarifas. Pero obviamente lo que te da que en un contexto inflacionario y con una pérdida del 5% casi del poder adquisitivo en un solo mes, no hay forma que vos puedas seguir sosteniendo esa misma política, porque el nivel de descontento social que te va generando es amplísimo. Y cuando vos tenés el último indicador también que se dio de pobreza, una tasa por encima del 30%, entonces el margen de acción que tenés cada vez se te achica más. Como ex secretario de Comercio de la provincia, ¿cómo evalúas esta cuestión de avanzar también con la ley de lealtad comercial? Sí, ese es un viejo pedido. Había dos materias pendientes que había a nivel nacional. Uno que era la defensa de la competencia y lo segundo que había quedado pendiente era lo de la lealtad comercial. El año pasado, en mayo, se sancionó la nueva ley de defensa de la competencia, poniendo en vigor y revalorizando, primero, una ley que ya había quedado obsoleta y segundo, que no estaba siendo aplicada como se debía. Y en el caso de la lealtad comercial, lo que se busca es de dotar a mayor facultad, en este caso a la Secretaría de Comercio de Nación y por extensión también a las secretarías o direcciones de comercio de las provincias, sobre la facultad para generar una especie de mano dura, si se quiere, y posibilidad de intervención en algunos casos. Pero lo que hay que tener en cuenta acá es a dónde vas a atacar y a dónde tenés que generar el puesto el ojo. ¿Por qué? Porque el sector comercial, el minorista, no es el formador de precios, no es el último eslabón de la cadena. Por lo tanto, cuando nosotros vemos y decimos, tomo casos puntuales en Córdoba de los alimentos, si el pollo me aumentó el 30%, la leche me aumenta el 17%, el arroz, el azúcar el 10%, el aceite el 8%, eso no es una culpa del comerciante minorista o el mayorista que está en el medio. El problema viene mucho más hacia atrás. Entonces creo que allí va a tener que poner el foco de gobierno, que tampoco quiso meterse mucho en eso, que es sobre las estructuras de mercado, los mecanismos de formación de precios, los costos en las diferentes cadenas productivas y las cadenas de valor. Entonces, quizá en este momento decisiones que se debieran haber tomado mucho antes, las urgencias te están obligando a decir, bueno, ya tengo un marco legal, tengo que tomar estas medidas y tengo que ponerlas en marcha. Ojalá que exista, así como estamos viendo, que hay una vocación política, que eso se traduzca en medidas de carácter efectivo para que podamos ver resultados tangibles. Efraín Molina, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. Marcos, Gonzalo, como siempre, ha sido un placer y un saludo muy afectuoso a toda su gente, tanto en el equipo de producción como audiencia y demás en Río Cuarto. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Nos vamos a una pausa. Así está, ¿no? El panorama. Así es, un panorama que despierta muchos interrogantes, muchas preguntas con respecto a la efectividad que va a tener esta serie de medidas. Así es. En las que repetimos ese concepto, ¿no? El gobierno no cree. Sí, había incluso algunos integrantes del gobierno que estaban en la conferencia de prensa que dejaban traslucir eso, ¿no? Así es. Que no estaban muy convencidos de lo que estaban diciendo. Y eso es un problema en economía, cuando, bueno, hay un viejo dicho, ¿no? Un mal plan, pero con decisión y si genera confianza puede llegar a funcionar. Un excelente plan, si no genera confianza, va derecho al fracaso. Bueno, de hecho, la extraña forma en que el presidente dio rarísimo. su mensaje a la población, con un video casero, Muy con raro. una familia, con los chicos que le saltaban. Esa forma usada para comunicar, en realidad lo que intentó soslayar fue el hecho de que el presidente no estaba muy convencido de las medidas y por lo tanto no se prefirió que no enumerara él las medidas, sino que diera esta especie de mensaje que no sabemos bien cómo llamarlo, y que medio se despegara. Si un presidente se tiene que despegar de las medidas que acaba de lanzar para tratar de contener la inflación, entonces es difícil de pensar que pueda llegar a tener mucho éxito, pero bueno. Estamos en problemas. Así es. Nos vamos a una pausa, enseguida seguimos en Entre Líneas.
Imagina, el evento nacional por el desarrollo del país, buscando un punto de enlace, protagonistas, multitemas, visiones, descubrir lo que nos une para avanzar con el otro. Imagina, solo juntos. 16 y 17 de mayo, Río Cuarto, Córdoba. www.congresoimagina.com. Hacé tu reclamo. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. En Dianfunes 352, Córdoba. Llámenos al 0800 777-0337 o www.defensorcordoba.org.ar.